¿Cómo sintonizar un control PID mediante el método de curva de reacción? O este primer método de Sillery-Nippon. A este método también se le denomina sintonización en lazo abierto. Primero que nada debemos comenzar observando qué es un control PID, cuáles son esas constantes que yo voy a variar. Recordar que para un control proporcional pues tengo esa constante proporcional que va a ser Kp por EDT. Para la parte integral tengo esa constante integral que es la integral de 0 a t por S rojo, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hallar es esa constante integral. Y para la parte derivativa de la misma manera, ¿no? Me fijo en esa constante derivativa. Entonces yo necesito para realizar esta sintonización en control PID estas constantes Kp, Ki y Kd en los valores más óptimos, ¿no? De tal forma que obtenga una buena sintonización para todo mi proceso. Primero que nada, para este método, ¿sí? Lo que tengo que hacer es abrir el lazo. Abrir este lazo cerrado. Abro este lazo cerrado y es por ello que se denomina sincronización en lazo abierto, porque quito el lazo. Segundo, lo que queremos será establecer un valor, un cambio en mi entrada. Cambiar ese valor de set point, ¿sí? Y observar cómo es que se comporta en mi salida, ¿sí? Entonces, debido a este análisis, ¿no?, de gráfica, es por ello que se denomina método de curva de reacción, porque vamos a observar cómo es que se comporta esta curva ante este cambio que se ha realizado en la entrada, ¿sí? Ahora, para que podamos trabajar mediante este método de curva de reacción, lo que debemos obtener es una gráfica en forma de S, ¿sí? En forma de S, o como lo estamos observando aquí. Si no tenemos esta curva, pues no vamos a poder trabajar mediante este método de curva de reacción. Ahora, una vez obteniendo esa curva, ¿sí?, esa curva de reacción, lo que se hace es, tenemos dos formas, ¿no? Primera forma, realizar esa recta tangente al punto de inflexión. Sacamos esa recta tangente a un punto de inflexión y vamos a obtener las constantes y el retardo o tiempo muerto. La constante de tiempo y el retardo o tiempo muerto. ¿Cómo yo obtengo este retardo de tiempo? ¿No? Tengo aquí mi gráfica, tengo la curva que he obtenido de mi sistema, ¿sí? Entonces voy a sacar esa recta tangente al punto de inflexión, donde corta en el eje, que va a ser L, ¿no?, desde el punto 0 hasta ese punto de corte. Desde ese punto de corte hacia el otro punto de corte, que es donde se establece mi curva, va a ser mi constante de tiempo. Entonces voy a tener L y voy a tener T a través de esta recta tangente al punto de inflexión. Ahora, la otra forma es obteniéndola a través de los porcentajes de la curva. Vamos a sacar el porcentaje de 28.3% y de 63.2%. Para cada uno de ellos vamos a establecer a qué tiempo se dan esos valores. Y mediante esos valores, mediante estas fórmulas, vamos a determinar cuál va a ser el valor para nuestra constante de tiempo y para nuestro tiempo muerto. Una vez que hemos obtenido esas constantes de tiempo y el valor de tiempo muerto, pues nosotros podemos rápidamente a través de esta tabla determinar cuál va a ser el valor para esa constante proporcional, para ese tiempo integral y para ese tiempo derivativo. En este caso estamos hablando de un control PID, ¿no? Por tanto, debemos fijarnos que la constante proporcional es 1.2 por T entre L, que era T mi constante de tiempo, que era L ese tiempo muerto. TI, ¿qué es TI? Es ese tiempo integral, que va a ser dos veces el tiempo muerto. ¿Qué va a ser TD? Va a ser mi tiempo derivativo, que es 0.5 por el tiempo muerto. Ahora, podemos también trabajar con el control proporcional integral o con el control proporcional. Pero para ello simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en estas fórmulas. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo, ¿sí? Habiendo realizado lo que se explicó anteriormente, pues se va a ingresar aquí un cambio, ¿no?, una función de escalón unitario. Aquí en la planta se va a trabajar como se ha mencionado y vamos a obtener una curva, ¿no?, esta curva de reacción, y vamos a evaluar esta curva, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica de cómo es que se ha comportado esta curva, ¿sí? Entonces aquí estamos aplicando lo que es la tangente y vamos a obtener este valor de 2, ¿sí? Un valor de 2 para el tiempo muerto y para el constante de tiempo va a ser igual a 8, ¿sí? Esto corta a esta altura, que corresponde al valor de 10, ¿no? Entonces de 2 a 10 va a ser un valor de 8 y ese es el valor con el cual vamos a trabajar.
Partiendo de estos valores, lo que podemos hacer es determinar ya nuestra función de transferencia. Lo único que nos faltaría, de esta forma, ¿no? Lo único que nos faltaría sería mi ganancia. ¿Cómo yo calculo esta ganancia? La ganancia la calculo mediante la variación de mi variable de proceso entre esa variable que tiene en mi entrada, ¿no? Va a ser la salida entre la entrada. La salida que yo tengo, ¿sí? Aquí la puedo observar yo en mi gráfica, que va de 0 a 0.4. 0.4 menos 0. Y en mi entrada lo que he tenido, o a la salida de mi controlador, es 1 menos 0, ¿no? Esa función de escalón unitario, ¿no? Entonces aquí el valor de mi ganancia va a ser 0.4. Reemplazando voy a tener 0.4 por E a la menos el retardo, ¿sí? El retardo o tiempo muerto, que va a ser 2. Entonces va a ser menos 2S sobre mi constante de tiempo por S más 1, que va a ser 8S más 1. Entonces esta va a ser mi función de transferencia. Aquí tengo también los valores de mis constantes, ¿no? Una vez que he hallado eso, ¿sí? He hallado mi constante, mi función de transferencia, ahora puedo hallar también las diferentes constantes que requiero para hacer mi control PID, para hacer la sintonización de mi control PID, ¿sí? Entonces aquí tengo mi constante proporcional, que va a ser igual, según la tabla que hemos visto, a 1.2 por P entre L, ¿no? Multiplico eso, 1.2 por 8 entre 2, que va a ser igual a 4.8. Luego tengo mi tiempo integral, sí, que va a ser 2 por L. ¿Cuánto vale L? 2. Por 2 va a ser 4. Luego mi tiempo derivativo, que va a ser 0.5 por L, 0.5 por 2. Lo cual voy a obtener aquí un tiempo derivativo de 1, un tiempo integral de 4 y una constante proporcional de 4.8. Una vez que haya estos valores, pues ahora me puedo ir a Simulink y observar cuál es el comportamiento o la sintonización que he logrado para este proceso, ¿no? Para esta gráfica que tenemos aquí, ¿no? Recordar, ¿sí? Que este tiempo integral, ¿sí? Está relacionado con la constante proporcional y con mi constante integral. Entonces, mi constante integral va a ser igual a la constante proporcional sobre ese tiempo integral y mi constante derivativa va a ser igual a esa constante proporcional por ese tiempo derivativo. Recordarlo porque en Simulink vamos a tener que ingresar esas constantes, ¿no? Esa constante derivativa, esa constante integral y esa constante proporcional. Y no como se observa aquí, como tiempo integral y como tiempo derivativo. Obviamente que esto nos va a permitir hallar la constante integral y la constante derivativa. Aquí ya he ingresado mi diagrama de bloques, ¿sí? En Simulink. En Simulink ahora lo que yo obtengo aquí va a ser el escalón unitario. Aquí es lo que yo tengo que modificar, es mi controlador PID. También tengo mi planta, tengo mi retardo, el delay y finalmente el scope que me va a permitir graficar esos valores, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es modificar los valores que tengo aquí en mi controlador PID, ¿sí? Entonces, ¿cómo modifico ello? Lo que tengo que hacer es recordar, ¿no? Que aquí los valores que tengo que ingresar son esos mismos valores que tengo en mi ejemplo, de la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Esos son los valores que tengo que ingresar aquí y no el tiempo integral y no el tiempo derivativo. Entonces, recordando, la constante proporcional para este sistema es de 4.8. ¿Sí? La constante integral es Kp entre TI, ¿no? Que va a ser 4.8 entre el valor de TI, es decir, tiempo integral. ¿Cuánto era ese tiempo integral? Era igual a 4, recuerden. El tiempo derivativo, ¿no? O la constante derivativa, ¿a qué va a ser igual? A esa constante proporcional, que es 4.8, por el tiempo derivativo, que va a ser igual a 1. Entonces, ahora le doy aquí a aplicar, ¿sí? Le doy a aplicar y le doy a simular, ¿sí? Le doy a simular y lo que obtengo, ¿sí? Es esta respuesta, ¿no? Obtengo esta respuesta de mi sistema. Entonces, ahora yo ya he logrado obtener esta constante proporcional, esta constante integral y esta constante derivativa. Entonces, yo podría empezar a mejorar estos parámetros, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Podríamos mejorar disminuyendo estos picos, porque consideramos, bueno, yo considero, ¿sí? Como motivo de ejemplo, que este pico sobre pico es demasiado, ¿no? Va desde 1 hasta un valor más del 30-35%. Entonces,
Yo para modificar eso, ¿sí? Podría aumentar, ¿no? Esa constante derivativa. ¿Sí? Entonces voy a multiplicarlo por 1.5, aumentándole un 50%, pero obviamente la constante derivativa con la constante integral están relacionadas ambas. Entonces lo que tengo que hacer es también dividir en 1.5, ¿no? Recuerden que aquí la constante integral va inversamente proporcional, ¿no? A ese tiempo integral, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, ¿sí? Una vez que he dividido en la parte integral y he multiplicado la parte derivativa, voy a ahora a simular. No siempre que yo cambie estos valores, ya sea en la parte integral o derivativa, ambos, ¿sí? Ambos tienen relación, ¿sí? Ahora, si yo cambiara mi constante proporcional, no solamente tengo que cambiarlo aquí, yo tengo que cambiar en la parte integral y también en la parte derivativa. ¿Por qué? Porque esos tres están relacionados entre sí, ¿no? La constante proporcional, recuerden que era para la constante integral, era igual a la constante proporcional entre el tiempo integral. La parte derivativa es lo mismo, ¿no? La constante proporcional por un tiempo derivativo. Por tanto, eso es lo que yo tengo que aquí mencionar, siempre, ¿sí? Si cambio el valor Kp, voy a tener que cambiar en los tres, ¿no? Voy a tener que cambiar en proporción a los tres. Si cambio el valor integral, pues voy a tener que cambiar también en el derivativo, ¿no? En proporción que yo quiera cambiar en la integral. Ahora, si yo quiero cambiar el derivativo, también, ¿no? Tengo que hacerlo en proporción al de integral. Entonces ahora le doy a aplicar, le doy a OK y voy a darle a simular, ¿no? Llegaba a más de un 35%. Vamos a observar ahora cómo se comporta esta gráfica, ¿no? Entonces ya no llega, si ya no tenemos ese valor, ¿sí? Si has avisado esto, estamos llegando a un valor de 1.1, ¿no? Estamos pasando el 10%, ¿no? Entonces esto aún podríamos seguir mejorando, ¿no? Y ya vamos a tener allí que cambiar los distintos valores, ¿no? Pero ya no tenemos ese sobrepico, ¿no? De ese 30% que teníamos anteriormente. Y con eso, pues hemos terminado esta parte, ¿no? Ya sería ahora cuestión de seguir modificando estas constantes de acuerdo a los requerimientos que yo tenga para mi sistema o como yo esté observando que se está comportando esta curva, ¿no? Cómo se está comportando mi gráfica.